Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal, Alberto? Como recordarás, a finales del 2022 y principios del 23 nos visitó un cometa que causó bastante hype, el famoso cometa verde, cuyo nombre científico era C/2022, porque fue descubierto en el 22, E3ZTF. Y la verdad es que no sé por qué causó tanto hype, la verdad es que no fue ni remotamente uno de los cometas más espectaculares que nos ha visitado en los últimos años, además de que los cometas son verdes de por sí. Sin embargo, para mí sí fue un evento muy importante porque fue el primer cometa que pude observar y fotografiar. En anteriores ocasiones no había tenido ni equipo ni la experiencia para observar cometas, pero bueno, el caso es que en este episodio justamente te voy a compartir algunas de los aprendizajes que adquirí derivado de esa experiencia. Pues bien, uno de los grandes retos con los que me topé era que yo nunca había visto un cometa y por lo mismo no sabía cómo se veían. Y en astronomía es fundamental que sepas lo que estás buscando, es decir, que sepas cómo va a lucir un objeto en tu ocular, porque si no lo tienes claro tu búsqueda va a ser mucho más compleja. Así que en ese momento recordé una anécdota de la cual ya te he hablado en alguna ocasión sobre cómo construyó o el por qué construyó Charles Messier su famoso catálogo Messier. Como recordarás, él estaba buscando más bien cometas. Sin embargo, hay ciertos objetos de espacio profundo que cuando tú los observas a través de un ocular, a través de un telescopio, realmente los puedes llegar a confundir con un cometa. Por esta razón, Charles Messier se abocó a encontrar objetos de espacio profundo para poderlos descartar y así tener certeza de que no se trataba de un cometa. Y como recordarás, una de las características más importantes de un objeto de espacio profundo es que estos no se mueven, es que están tan lejos que en el transcurso de miles de años no vamos a notar que se están moviendo. Es decir, una galaxia, una nebulosa, a lo largo de muchísimos años siempre van a estar en la misma posición del cielo, en la misma constelación, cerca de las mismas estrellas, etc. Sin embargo, un cometa no, un cometa se encuentra mucho más cerca, ya está dentro del sistema solar, por lo que sí es posible notar que se está moviendo. Si observas tu cometa noche tras noche, vas a ir notando cómo se va desplazando a su propia velocidad sobre el fondo del cielo. Puede ser que si lo observas hoy esté cerca de una estrella, pero en una semana se habrá movido de ahí, estará cerca de otra estrella o incluso en otra constelación. Así que esa es una de las diferencias entre cómo se ve y cómo podemos identificar un cometa de un objeto de espacio profundo. De tal manera que tenía al menos la noción de que visto con un telescopio, este cometa podía parecerse a algún objeto de espacio profundo. Es decir, podía haber alguna nubecita, ¿no? Una nubecita muy tenue, muy chiquita sobre el fondo del cielo. Y justamente con esta idea fue que decidí cazarlo. Sin embargo, había otro problema. Este cometa en ese entonces estaba en la constelación de Draco, del dragón, entre las constelaciones de la Osa Menor y la Osa Mayor. Y el tema con esto es que aquí en la Ciudad de México, o en concreto en mi casa, yo tengo hacia el norte, donde aparecen estas constelaciones, unos edificios que apenas, la estrella polar apenas alcanza a librarlos. Y sí la veo. Sin embargo, en esa época del año, Draco se encuentra, digamos, por debajo de Polaris, así que tenía que esperar bastante tiempo en la madrugada a que despejara, es decir, a que levantara la Osa Mayor y Draco para poder observar el cometa. Eso ocurría pues ya de madrugada, por ahí de las 3 de la mañana. Así que precisamente eso tuve que hacer. La madrugada que decidí observarlo, me desperté a las 3 de la mañana, saqué mi equipo de observación. Se trata de un Maksutov Cassegrain de 4 pulgadas en una montura manual. En efecto, a mí me gusta mucho
encontrar las cosas manualmente. Así que pues simplemente con ayuda de Stellarium o Sky Safari me aboqué a encontrarlo y lo estuve buscando cerca de las estrellas en las que aparecía esa noche. Draco, la constelación en la que aparecía, no tiene estrellas tan brillantes, yo al menos no la distingo a simple vista, así que pues la búsqueda fue con telescopio directamente. En ese momento aún no se veía con binoculares el cometa, así que pues estaba buscando estrellas muy tenues y bueno, pues evidentemente que me tomó algo de tiempo encontrarlo. De hecho recuerdo que en esa madrugada, cuando lo encontré, ya traía detrás el amanecer. De hecho, cuando lo vi ya empezaba un poco a clarear el cielo, pero lo encontré. Y en efecto, te lo puedo describir como una bolita, una nubecita en forma de círculo muy chiquita, muy tenue, sobre el fondo del cielo. Y bueno, pues logré mi objetivo por ahí de finales o mediados de diciembre, si no mal recuerdo. Y es lo más que se podía ver. En ese momento no fue el punto de mayor acercamiento de este cometa con la Tierra, pero conforme fue avanzando el tiempo, eventualmente incluso lo pude ya ver con binoculares. Así que el siguiente reto era fotografiarlo. Y así que de nuevo aquí, pues yo nunca había fotografiado un cometa y me topé con otro tipo de retos. El primero de ellos fue la contaminación lumínica. Como te digo, yo tengo unos edificios y no solo eso, hay mucha contaminación lumínica hacia el norte de donde vivo. Y como este cometa estaba tan bajo, como te digo, entre Polaris y la Osa Mayor, que aquí en México pues no está precisamente muy alta, está por ahí de 19-20 grados, así que tenía mucha contaminación lumínica. Por lo que quitar esos gradientes de contaminación lumínica fue un verdadero pain in the ass en edición. Y no creo haberlo logrado del todo, pero bueno, ese fue un primer problema. El otro es que al no tener experiencia fotografiando cometas, yo lo hice con mi equipo principal para astrofotografía, que como te he comentado es la montura HQ5 Pro de Skywatcher, mi telescopio William Optics refractor de 73 milímetros de apertura y 430 de focal. Además lo hice con una cámara dedicada que prácticamente estaba estrenando en ese entonces. Ya te platicaré un poco más al respecto. Una cámara color. Y uno de los temas cuando fotografías cometas es que tienen cola. Y esta cola puede llegar a ser muy larga. Así que muchas veces puede que no te convenga cerrar tanto la toma. Este telescopio con el que lo hice, como te digo, tiene 430 de distancia focal. Sin embargo, usé una cámara con sensor 4 tercios, que debido al factor de recorte, que es 2, pues tenía una focal efectiva de 860 milímetros, es decir, muy larga, que me permitía, digamos, encuadrar perfectamente el centro del cometa, pero la cola pudo haber representado un problema. Afortunadamente este cometa en concreto no tenía una cola tan larga, pero al momento de planificar qué óptica vas a usar para fotografiar un cometa, es importante que te plantees el tamaño de la cola. Por otra parte, también está el tema de que como te comento, el cometa se va moviendo a una velocidad distinta del movimiento aparente del cielo, se va desplazando. Y esto se nota mucho en una sesión astrofotográfica que sabemos se toman muchas fotografías del mismo objeto para posteriormente apilarlas. En este caso hice, me parece que alrededor de 60 segundos de exposición de cada toma durante pues alrededor de 2 horas, si no mal recuerdo. Pero bueno, el caso es que vistas estas fotografías sucesivamente, digamos, se ve perfectamente cómo el cometa se va desplazando del encuadre, porque se va moviendo a una velocidad distinta del movimiento aparente del cielo. Así que yo lo que hice, esto fue un error, fue centrar la montura en la estrella más cercana al cometa en ese momento. Así que el cometa, digamos, en la exposición 1 aparece en el centro. Sin embargo, en la última de las secuencias no lo perdí del encuadre, pero ya aparece muy bajo y ahí sí ya empecé a perder parte de su cola. Y eso fue un error. Evidentemente que, bueno, no sé si es evidente, pero una montura lo que hace es, está programada para poder darle seguimiento puntual al movimiento aparente del cielo, pero no a un cometa. Así que lo que debí o pude haber hecho
fue más bien poner el cometa en uno de los extremos de la fotografía y dejar que recorriera todo el frame a lo largo de la sesión, así que hubiera sido centrar más bien otra estrella que estuviera lejos del cometa, y esto en función de cómo se va desplazando, de la dirección de ese desplazamiento, para que todo el tiempo tuviera, o el mayor tiempo posible, tuviera tanto el cometa como su cola. Sin embargo, bueno, pues esto no pasó, así que fue otro tip que te puedo dar. Y finalmente, el otro gran tema con el que me topé fue la edición. En aquel entonces yo estaba todavía más verde en el programa que uso para editar, que es PixInsight, y la verdad es que editar un cometa es bastante más complejo, puesto que debido justamente a que el cometa se desplaza a una velocidad distinta del cielo, tienes que editar por separado el cometa y el cielo, desde los primeros pasos del procesado, separar, digamos, ambas imágenes, hacer ciertos pasos por separado y eventualmente juntarlas. Pero ya te digo, es un proceso mucho más tardado, mucho más complejo, al menos para el nivel de experiencia en PixInsight que tenía en aquel momento. Desde luego que aprendí mucho en el camino, pero fue bastante complejo. De hecho, me tardé mucho en terminar la edición. El cometa lo fotografié a principios de enero y pues la foto al final la terminé subiendo a mi Instagram, el cual puedes checar en Alberto-VChicasZZT, a finales del año pasado, de 2023, así que me tardé bastantes meses en animarme y, digamos, meterme a foros y ver un poco como algunas dudas que tenía de PixInsight, en fin. Pero bueno, al final logré algo. No es desde luego la fotografía de la cual me sienta más orgulloso, pero bueno, al menos logré algo decente desde mi punto de vista. Finalmente, este cometa alcanzó su punto máximo de acercamiento a la Tierra por ahí de finales de enero, si no mal recuerdo, principios de febrero. La verdad es que yo no lo vi nunca a simple vista. Decían que se pudo haber visto a simple vista desde buenos cielos, sin tanta contaminación lumínica. Yo lo observé desde el área de la Bahía de San Francisco, una zona, digamos, pues todo Silicon Valley tiene mucha contaminación lumínica, pero bueno, pues nos fuimos un poco ahí a unas montañitas con un poquito mejor cielo, mejor al menos incluso que aquí el de mi casa en la Ciudad de México. Pero bueno, como te digo, nunca lo vimos a simple vista. Eso sí, con binoculares se veía perfectamente y no se le notaba ningún tipo de color. Pero bueno, esa fue la experiencia. Así que estas son algunas de las principales experiencias que te comparto respecto de la captura de un cometa. Es fundamental la experiencia al hacerlo, y estos errores que tuve puedes considerarlo, y yo mismo los voy a considerar para futuras ocasiones. Y al respecto, justamente este año 2024 nos va a visitar un cometa que podría convertirse en el más impresionante, de las últimas décadas. Se trata del cometa Tsuchinsán-Atlas, C/2023, fue descubierto el año pasado, A3 Tsuchinsán-Atlas. Y este cometa se recomienda empezar a cazarlo por ahí de mayo de este año 2024, y se va a ir acercando a la Tierra, y si sobrevive a su encuentro con el Sol, es decir, si el Sol no lo termina destruyendo, lo vamos a poder ver en su punto de acercamiento mayor con la Tierra por ahí de octubre. Y si los cálculos que se tienen hasta ahora son correctos, este cometa podría ser visible al atardecer a simple vista y ser tan brillante como la estrella Sirio, la más brillante del firmamento, después del Sol, evidentemente. Pero bueno, este es uno de los problemas con los cometas, que no se sabe bien a bien cuando se descubren qué tan impresionante se vaya a ver, o si va a sobrevivir a su encuentro con el Sol. Es decir, este tipo de datos se van refinando con el paso del tiempo, conforme se van teniendo más datos y se van ajustando los cálculos. Pero bueno, habrá que ver si los modelos se cumplen, pero habrá que estar atento a Tsuchinsán-Atlas. Y antes de despedirme, te comento que esta temporada he decidido hacer algunos cambios en la periodicidad del podcast. Como recordarás, este proyecto lo inicié en la pandemia, cuando pues había mucho tiempo. Sin embargo, ya regresando al trajín ordinario de la vida, la verdad es que cada vez se me complica más
estar lanzando un episodio cada 15 días, así que voy a hacer una prueba en esta cuarta temporada. Voy a lanzar un episodio cada mes, en el primer fin de semana de cada mes, a excepción de este primer episodio que lo estaré lanzando por ahí de la primer quincena de marzo, si todo sale bien. Pero bueno, en adelante estaré liberando un episodio, como te digo, durante el primer fin de semana de cada mes. Y si tienes algún comentario, no dudes en contactarme. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.